Visión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Vamos vía Zoom a nuestro invitado de esta hora, el diputado William Dávila, es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, dirigente de Acción Democrática. Diputado, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo te va? Bien, mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con las elecciones de este fin de semana en Colombia, el impacto que van a tener para Venezuela, comicios para el Senado, para la Cámara de Diputados y, las respectivas consultas interpartidistas de cara a las presidenciales. ¿Qué pueden decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar, María, creo que uno se da cuenta cómo obstaculizan las elecciones libres en Venezuela cuando en países como el que tenemos aquí en Colombia se realizan las elecciones, se salen los cómputos en tiempo rápido. No veo yo que haya habido conflictos en cuanto a la adjudicación, en cuanto a los votos que cada senador o cada lista sacó, igualmente que los representantes, sino que antes, por el contrario, hubo la mayor fluidez y la mayor armonía entre todos los participantes. Eso en primer lugar que yo lo subrayo, porque eso es lo que uno aspira para Venezuela, que tengamos realmente elecciones competitivas, elecciones libres. En segundo lugar, el sistema electoral colombiano es muy interesante, porque nadie tiene el control de nada. O sea, todo el mundo tiene una participación y cada grupo, cada sector tiene parte de esa cuota. Esa fragmentación, dicho en términos positivos, creo que ha contribuido a darle fuerza a la democracia colombiana, que ha vivido tiempos de guerra y de mucha conflictividad social. O sea, aquí cada grupo tiene un senador o tiene un representante, existen las coaliciones interpartidistas para poder sacar el candidato presidencial que se va a enfrentar en la primera vuelta el 29 de mayo de este año. En tercer lugar, veo que las perspectivas que pudo haber tenido el sector que está nucleado en torno a Petro no están tan claras como ellos querían, porque si bien es cierto, sacaron 16 senadores, tampoco sacaron el número que ellos aspiraban para tener la primera mayoría en el Senado. Algo que es importante resaltar es la votación del Partido Conservador y del Partido Liberal en cuanto al número de senadores y de representantes. Son partidos tradicionales de más de 100 años de fundados aquí en Venezuela, aquí en Colombia. Y las coaliciones, si nosotros nos podemos ver, el equipo por Colombia saca más de 5.200.000 votos. El Petro está en 4 millones y tanto. El equipo de donde va Sergio Fajardo saca 2 millones y tantos de votos. O sea que aquí viene ahorita, a partir de hoy, realmente la campaña electoral, las coaliciones, las alianzas que se tienen que suscitar entre los diferentes factores a los fines de evitar pues de que nosotros caigamos en un salto al vacío como caímos en Venezuela cuando se eligió a Chávez hace 22 años y bueno, toda la tragedia que hemos vivido en el país, que ha generado más de 2 millones de venezolanos que se encuentran aquí en Colombia y casi los 7 millones en todo el país, en todo el mundo. Así pues de que creo que las perspectivas en estos 2 meses previos a la primera vuelta electoral va a ser muy, muy interesante, muy importante, porque se define posiciones ideológicas y democráticas en esta primera vuelta, en donde algunos aspiran salir electos en la primera vuelta, el caso de Petro. Yo creo que si hay esas coaliciones entre Fajardo y Fico Gutiérrez, que es el que sale triunfante en la coalición de equipos del equipo de Colombia, el equipo por Colombia, yo creo que debería de ganar Fico las elecciones en primera vuelta. Digo yo, si en el supuesto dado que Sergio Fajardo apoyara a Fico Gutiérrez antes de la primera vuelta y no llegara a la primera vuelta para después entonces
ver, de acuerdo con los resultados, en la segunda vuelta si sale un solo candidato apoyado por el otro, que es un riesgo que no se debería correr a mi manera de ver. Ahora, diputado, el impacto para Venezuela. Hemos compartido con otros analistas a lo largo de la jornada del día de hoy algunas de las declaraciones que han ofrecido dos de los candidatos con mayores probabilidades de pasar a segunda vuelta. Me refiero a Gustavo Petro y a Federico Gutiérrez, mientras el último ha denunciado las relaciones entre el régimen venezolano de Nicolás Maduro y los grupos irregulares, sobre todo en la frontera. Bueno, el primero, me refiero a Gustavo Petro, habla de restablecer relaciones con el régimen venezolano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, creo en eso, María. Si llegara a ganar, Petro va a abrir relaciones con Maduro. Seguramente va a reconocer una embajada de Maduro en Colombia. No olvidemos que hay una serie de medidas a favor de la migración venezolana, como el permiso de protección temporal. Antes era el permiso especial de permanencia. No sé, aunque son derechos humanos, y los derechos humanos no pueden ser regresivos, uno no sabe cómo son las cosas después que llegan al poder. Ya lo vivimos en Venezuela, en donde hay una sistemática violación de los derechos humanos. Pueda eso tener algún impacto en cuanto a los permisos que ya han sido otorgados o los permisos que están por otorgar, que le da que regulariza pues la migración venezolana. Eso pudiera tener allí un primer efecto, concretando la posibilidad que abran relaciones con Maduro y una embajada de Maduro aquí si llegara a ganar Petro. En segundo lugar, el impacto que eso va a tener en las medidas que tomó el presidente Duque en cuanto al permiso de protección temporal de los venezolanos que están dentro de ese esquema de regularización migratoria. En tercer lugar, por supuesto, que es lo más caliente. Nosotros tenemos una situación fronteriza en el eje Arauca, Apure, Arauca, Urraquita, toda esa zona, donde ha habido enfrentamientos, para nadie es un secreto, con la convivencia de elementos de las Fuerzas Armadas de Venezuela en relación pues con grupos disidentes de la FARC, gente del ELN, es decir, de la narcoguerrilla, que ha generado situaciones violentas a partir de enero de este año. Otrora, la historia que siempre ha habido ahí de presencia de grupos irregulares. Esa es una situación que realmente preocupa, porque veo que si llegaran a abrir relaciones con Maduro, entonces va a venir ahí como una política de distensión, de convivencia, de ver cómo arreglamos el problema fronterizo. Eso no se va a resolver si en Venezuela, por cierto, no se recupera cabalmente la democracia y deja a Maduro de estar generando impunidad y protección ante esos grupos que pululan dentro de la frontera venezolana. Y por el otro lado, porque sí creo que candidatos presidenciales como Fico Gutiérrez pudieran tener una concepción clara de lo que debe ser la relación Colombo-Venezuela en el campo fronterizo. No es sorpresivo que de repente las relaciones consulares se abran, porque en todo caso hay cerca de 3 millones de colombianos en Venezuela y hay temas consulares que no tienen que ver con los problemas de tipo político-diplomático. Eso pudiera ser una de las medidas que la pudiera tomar, en este caso, si llegara a ser el presidente Gutiérrez, en el sentido pues de regularizar la relación consular, de abrir las fronteras definitivamente entre Colombia y Venezuela en el norte de Santander, sobre todo en el paso del puente de Ureña, donde hay una relación comercial fluida. Son cosas que nosotros lo pudiéramos ver en cuanto al beneficio de la comunidad. Lo que a mí me preocupa es que se ideologice realmente esa relación, si llegara a ganar otro candidato, con esos proyectos pues, de socialismo, de revolución continental, y que entonces eso, lejos de beneficiar la relación Colombo-Venezuela, la va a poner mucho más frágil y mucho más difícil de desarrollar. Ahora, diputado, tengo que preguntarle, con relación a Gustavo Petro existe preocupación, efectivamente, porque algunos consideran que no solo reconocería el régimen de Nicolás Maduro, sino que establecería un sistema similar. Y ¿esto qué representaría, en su opinión, para la región? Lo escuchamos. Oh, muy grave, porque Colombia y Venezuela es un mundo de 70 millones de habitantes. Es un mundo económico extraordinario, no son cualquier
cualquier país, ¿no? Colombia y Venezuela son un poder. En manos de grupos irregulares, de proyectos totalitaristas, desestabilizan la paz de la región. Y sobre todo en el escenario internacional que estamos viviendo, con presencia rusa en Venezuela, con presencia de asesores rusos en Venezuela, y para nadie es un secreto la cantidad de helicópteros, misiles, bombas de todo tipo, armamento corto, largo, que el ejército venezolano tiene de la Federación Rusa. La geopolítica de los intereses se complica. Tenemos esa zona del eje Orinoco. O sea, no es fácil verdaderamente que se establezca una relación ideológica entre un hipotético triunfo de Petro conjuntamente con Maduro. Eso no va a ser para estabilidad económica, social, ni de la tranquilidad de la zona, sino eso va a traer muchos vaivenes por la presencia de grupos irregulares que se van a sentir protegidos por estos dos regímenes. Si me permite, diputado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera referirme a lo que está ocurriendo con la comunidad internacional y Venezuela. Aprovechar que nos acompaña para escuchar su opinión, análisis y su reacción a propósito de la visita de altos funcionarios de la administración del presidente Biden a nuestro país, que se tuvieron reunión con el régimen de Nicolás Maduro, las aclaratorias que ha habido en las últimas horas sobre el posible alivio o no de las sanciones, dependiendo de los pasos concretos que se den hacia la democracia en nuestro país. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca de la comunidad internacional, lo que ha ocurrido en las últimas horas, no solo en Colombia, sino también producto de esta visita de alto nivel de funcionarios norteamericanos a Venezuela. Nos acompaña el diputado William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional 2015, dirigente de Acción Democrática por el Estado Mérida, y yo le dejaba una inquietud acerca de esta visita. Le pedía un comentario. Ha trascendido que no hubo suficiente coordinación con el gobierno
interino. Esto generó toda clase de reacciones, la posibilidad de que la administración norteamericana levante las sanciones al régimen de Nicolás Maduro sin pedir nada a cambio. ¿Qué puede decirnos? No escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar, María, yo creo que, y se los he manifestado a gente de la Embajada Americana, que eso es un error. Yo creo que son iniciativas que no son bien manejadas. Mi manera de ver, con todo respeto lo digo, sobre todo porque los Estados Unidos, pues, la experiencia que tienen. Entonces, hablar con alguien que está haciendo, vamos a decirte, que tiene una recompensa de $15 millones, que tiene un expediente en la Corte Penal Internacional, eso no es congruente con lo que ya se ha venido hablando desde hace tiempo, ¿no? En ese sentido, de una presión sostenida nacional e internacional para que en Venezuela se den elecciones presidenciales y parlamentarias cuanto antes. Ahora bien, yo creo que eso ha tenido críticas internas y eso llevó a que el mismo presidente Biden ratificara el reconocimiento a Guaidó como presidente interino de la Asamblea Nacional. Eso es muy positivo. En segundo lugar, claro está, ha traído como efecto la liberación de 2 rehenes, de los 6 que todavía quedan allá en los Estados, en Venezuela, y eso a los efectos de las familias norteamericanas, pues una noticia positiva. Hoy vi que hay una carta que envían algunos miembros de la Casa de House of Representantes, la Casa de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, en donde le exigen pues o están buscando que se apoye pues una resolución para impedir la importación de petróleo y de gas de Venezuela. O sea que la consecuencia de esas reuniones no ha sido aliviar sanciones, ni mejorar las relaciones, ni abrir relaciones, sino que ha traído crítica y como consecuencia una serie de decisiones, tanto de la administración, en este caso del presidente Biden, como igualmente del brazo legislativo, porque ha habido manifestaciones, además, de senadores como Bob Menéndez, entre otros, pero Bob Menéndez es demócrata, presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado, que rechaza esa iniciativa. De manera pues de que eso no le salió así del todo tan barato como decimos, sino que eso le ha traído costos. Y no olvidemos que los Estados Unidos van a ir a unas elecciones del midterm a finales de este año y todas esas cosas repercuten. Yo pienso que desde el punto de vista de los hechos, lo importante en todo caso es que liberaron 2 rehenes. El anuncio que dijo Maduro de las conversaciones en México a finales de este mes de marzo, y vamos a ver si eso es cierto, pero en todo caso yo no creo que ahí vaya a significar eso un levantamiento de sanciones y un mejoramiento porque las cosas ahora cambiaron en las actitudes y en las conductas de Maduro. No, yo pienso de que cada día que pasa más se va consolidando el hecho que mientras tengamos una dictadura como la de Maduro no va a haber transparencia nunca en las negociaciones internacionales porque él va a querer apertrecharse en el poder a costa de lo que sea. Ahora, usted menciona varios temas. Esto es un hecho que se retomen las negociaciones en México a finales de este mes, eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, el segundo del chavismo, del PSUV, decía que nada de eso, a nada de eso se habían comprometido. ¿Qué puede decirnos, diputado? Lo escuchamos. Bueno, mira, es que ese es el tema. Cuando sale Diosdado Cabello es para desbaratar lo que haga Maduro. Eso no quiere decir que los dos están peleados, porque son la misma familia, el mismo grupo. Pero juegan al policía bueno y al policía malo, uno y el otro. Por eso te digo, los hechos en este momento no han demostrado una liberación, o mejor dicho, una manifestación de Maduro, de ponerle fecha concreta a las conversaciones de México y ponerle fecha concreta a la realización de elecciones parlamentarias primadas y parlamentarias con las condiciones cuales no permitir, mejor dicho, eliminar las inhabilitaciones que hayan de candidatos o posibles candidatos y al mismo tiempo reconocer que entramos en un proceso de unas elecciones libres en donde tiene que haber transparencia en cuanto al organismo electoral y en cuanto a la participación de la diáspora, que son cerca de 6 millones que están en el mundo entero, que en una elección presidencial participarían. Es un elemento sumamente importante. Entonces,
yo espero pues que tengamos una solución de todo. Sin embargo, no tengo confianza en la transparencia ni en la franqueza del régimen. Es una dictadura que juega con los tiempos, se reúne con fulano, de pronto están en Turquía y se reúnen con el canciller ruso, de pronto están hablando de paz y de transparencia, pero entonces meten un informe la semana pasada en donde a todos nosotros los diputados nos acusan de traidores a la patria, nos amenazan de todo. Entonces ellos juegan a diferentes bandas y nosotros en la oposición tenemos que estar claros con esto, y la alianza internacional también. La coalición internacional, nuestros aliados internacionales tienen que estar claros de evitar las incoherencias que generan ruidos, como fue el caso de esa reunión de hace 15 días en Caracas. Ahora, te voy a preguntarle, usted mencionaba también la reacción en el Congreso, o al menos en el ámbito político en los Estados Unidos. Un grupo de parlamentarios del Partido Demócrata del presidente Biden, en una carta conjunta, aseguraban que no se deberían levantar las sanciones o importar petróleo de un régimen que socava las aspiraciones democráticas de su propio pueblo. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, porque ciertamente es un asunto que está en discusión. Lo escuchamos. Sí, yo creo que no hay coincidencia en eso de estar levantándole sanciones a un régimen que no ha manifestado ninguna orientación hacia rescatar la democracia en Venezuela. Han declarado, y algunos lo declararon así, que era un buen gesto el hecho de que hubiesen anunciado la reanudación de las conversaciones en México. Pero ¿dónde está la fecha? ¿Dónde está eso concretizado? Porque ya estamos a 15 de marzo y habían hablado que el 24 de marzo. Entonces, por los hechos te conoceréis, por tus frutos te conoceréis, dice el Evangelio. Eso hasta ahora no ha sucedido. Yo creo que en este momento las sanciones deben de mantenerse, la presión debe seguirse ejerciendo para que realmente esta dictadura por vía pacífica entienda que los tiempos de su estabilidad también le pasaron. El hecho de estar jugando en esta guerra, en esta invasión militar de Rusia contra Ucrania, y después entonces sacar otro tipo de declaración de decir que nunca los van a ver en la fila de la guerra. Eso nadie se lo cree, porque ellos hacen diferentes narrativas en función de sus intereses. Ellos tienen demasiada plata regada por el mundo, su preocupación porque el dinero lo tienen allá en los bancos de Rusia, y mucho de ese dinero es de Vladimir Padrino, de todos los militares que han hecho negocios con la dictadura. Ellos tienen demasiado interés y ven que no tienen para dónde coger en un momento dado. El interés nuestro es el interés de rescatar la libertad y la democracia. Por eso, estas elecciones aquí en Colombia son importantes, porque es un paso, y ojalá no vayan a caer en el espejismo del populismo y que se vean en el espejo de Venezuela, que ese populismo, fíjate tú lo que nos ha traído: destrucción de la industria petrolera, una pobreza de 95% extrema, familias todas desarticuladas, una migración de más de 6 millones de compatriotas. Esas son las consecuencias de esa revolución, de ese socialismo del siglo XXI. Solo tienen que ver aquí en Colombia. Entonces, yo creo que hay que seguir presionando los aliados internacionales, ser duros en eso. No se necesita realmente estarse doblegando a la dictadura por los 400 o 500 mil barriles de petróleo que pueda estar produciendo Venezuela. Ahí tienen a Canadá, en todo caso los Estados Unidos, que pueden comprarle petróleo a Canadá, que puede abastecerlos incluso. Entonces, yo creo que en este momento lo importante es que la coalición internacional esté clara y que nosotros en la oposición venezolana estemos claros que hay que jugar a una sola ruta y no ponerse cada quien a jugar en su propio ring, en sus propios espacios. Justo sobre esto quería preguntarle para terminar, diputado, porque algunos interpretan que, bueno, esta decisión de los Estados Unidos se toma en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, pero también producto de las grandes contradicciones que hay en el seno de la alternativa democrática. ¿Qué opina usted? No te oí lo último, perdona. No, diputado, que algunos interpretan que producto de las divisiones internas de la alternativa democrática, que no asume una posición única, como ha dicho usted, en relación a la ruta para alcanzar una transición a la democracia, bueno, Estados Unidos, en vista de esta situación, tomó la decisión de sentarse a discutir directamente con el régimen de Maduro. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Eso podría ser. Algunos han interpretado
que los Estados Unidos han dicho, bueno, mira, nosotros vamos a manejar esta relación bilateral en la parte internacional que nos afecta a nuestros intereses. La parte doméstica, ustedes conversenla allá en México, el tema electoral, el tema de los partidos, etcétera, y al mismo tiempo la debilidad que no ven quizás que hay una oposición con opción de poder. Sin embargo, yo soy optimista, yo creo que las cosas tampoco cognitivamente o psicológicamente hayan cambiado en Venezuela. Y ahí es donde está mi preocupación. Nosotros tenemos que fortalecernos como una opción de poder. Yo entiendo que pueden haber diferentes, yo no diría que fraccionalismo, ¿no? Sino diferentes intereses en una oposición vasta como la nuestra, sobre todo de cara a unas posibles elecciones en el 2024, pues todo el mundo está preparando sus cañones para elecciones internas de los partidos y después una elección primaria. Bueno, pero eso hay que verlo en su justa dimensión. Eso no puede sustituir el objetivo central, que es atacar la dictadura, que es denunciarla. Es que independientemente de esas actividades, en el mundo nos tienen que ver a nosotros como una opción de poder. Tenemos un presidente, que en este caso es Juan Guaidó, ratificado, una Asamblea Nacional, que no tenemos el poder material, que no se ha logrado el cese de la usurpación. Bueno, pero es que el cese de la usurpación es un proceso que se ha ido logrando paulatinamente. Entonces, nosotros en la oposición tenemos que combinar esas actividades para no debilitarnos y para no entender que el enemigo es Juan Guaidó. Pues entonces, si todo el mundo va a hacer campaña interna contra Juan Guaidó y dejar tranquilito a Maduro, que es el culpable de todo, me parece un error. Así puede que mi llamado es a eso. No perdamos el blanco, sigamos en una narrativa, en una estrategia clara, mantengamos el apoyo como debe ser de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, mantengamos la unidad y ataquemos, denunciemos la dictadura. No le demos, vamos a decirte, respiro a una dictadura que no le da respiro a la persecución, porque cuando pueden perseguir, seguirán persiguiendo. Diputado William Dávila, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia.
Hoy presentamos FUDESI y el uso sustentable de ambientes acuáticos continentales de Venezuela. Valentones, rayaos, corronchos, juritos, palometas, caribes, oporos, zapoaras, pavones, garzas, corocoras, babas, caimanes, tortugas, toninas, chigüires, tantas, perros de agua y muchos otros animales habitan los ecosistemas acuáticos continentales de Venezuela. Pocos países albergan tanta riqueza en recursos naturales como Venezuela. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, FUDESI, desarrolla estrategias para el uso sustentable y la conservación de estos valiosos recursos. Producto de su compleja historia geológica, Venezuela tiene una extensa red hidrográfica que conforman uno de los sistemas de aguas continentales más importantes de América del Sur. Lagunas y quebradas en los Andes, cataratas y rápidos en la Guayana, enormes ríos de aguas negras en el estado Amazonas, esteros y borichales en la cuenca del río Orinoco, entre otros. Las aguas continentales son de gran importancia para la humanidad, ya que representan la fuente fundamental de agua potable para la vida y albergan a una enorme diversidad de animales y plantas sobre las cuales se sustentan las poblaciones humanas. FUDESI, una organización de la sociedad civil creada por miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, con el concurso de numerosos investigadores nacionales y extranjeros, ha desarrollado por más de 3 décadas programas para el uso sustentable de recursos silvestres provenientes del bosque amazónico. El pato real, los acures, especies frutales como el piguao, la araza y el copoazú. El aprovechamiento racional de estos recursos por parte de las comunidades indígenas y rurales es una manera de proteger la biodiversidad en sus sitios naturales como un bien para las generaciones futuras. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Amigos, en Conexión 750, en esta parte del programa saludamos al doctor Jaime Lorenzo, quien es director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a ti, a todo tu equipo y a todos los radioescuchas que están conectados en este momento. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Doctor, yo iniciaría conversación a partir del avance de la pandemia de coronavirus, un asunto que hemos como olvidado producto de la guerra en Ucrania, pero que todavía está allí. Yo le pediría un comentario inicial, lo escuchamos. Mira, lo que es cierto que con esta pandemia o con este virus todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, cada día estamos más conscientes de su realidad y es algo que no debemos descuidar definitivamente, y debemos recordar que cuando llegó la variante Delta y aparecieron las vacunas, creo que todo el sistema de salud, todas las personas que se desenvuelven dentro y hacen vida en la parte de salud pública, estábamos casi convencidos de que con las vacunas íbamos a derrotar totalmente el virus. Lo que él nos enseñó, que tiene una capacidad muy importante para hacer mutaciones y aparecer variantes nuevas, y de hecho eso fue lo que ocurrió. Aparece Omicron, lo cual, aunque tiene una menor letalidad, tiene una alta capacidad de contagio y ha mantenido vivo el virus, y en todo el mundo vemos que hay algunas zonas que empiezan a presentar otra vez aumento de nuevos contagios, como en el caso de China, que acaban del día de ayer, cerraron unas ciudades porque tenían un número muy importante de nuevos contagios. Es decir, que con este virus todavía no podemos cantar victoria, y más bien debemos llamar a un reforzamiento de la capacidad de respuesta del sistema público y un reforzamiento de la prevención por parte de los ciudadanos. Ahora, recientemente Nicolás Maduro, digamos, se felicitó por la labor que habían hecho frente a la pandemia en nuestro país. ¿Qué opina usted de declaraciones de esa naturaleza? Bueno, es lamentable porque siempre que se trabaje en el área de lo que es la salud pública, bajo la visión de un tinte
sociopolítico o socioideológico ocurren declaraciones como esa. Lamentablemente se olvida el número de personas que han fallecido, el número de 821 colegas, miembros del equipo sanitario que han fallecido en la lucha contra la enfermedad. Se olvida de que nunca dieron una dotación continua y oportuna y suficiente de material de bioprotección al personal sanitario que labora en nuestro centro. Y también se olvida la parálisis que ha habido de la economía por no escuchar a los expertos independientemente de posiciones ideológicas, porque aquí, como lo hemos dicho otras veces, la salud o la enfermedad no tiene tinte político, ni de género, ni de posición ideológica. Pero bueno, es unas declaraciones que lamentablemente incluso habla de unos porcentajes de vacunación, y recientemente la OPS en su rueda de prensa semanal informó que Venezuela, si acaso personas vacunadas, y cuando se refiere a vacunadas que hayan tenido las 2 dosis de la vacuna respectiva, no llegábamos al 56%. Y es un ejemplo de informaciones que son contrastadas inmediatamente por la parte de vigilancia sanitaria para todas las Américas. Pero es que además, doctor, el tema de los fallecidos, sobre todo en el sector salud en nuestro país, hay que agregar la tardanza del régimen venezolano para acceder al mecanismo COVAX y empezar a vacunar masivamente a la población. ¿Qué opina usted? En efecto, amiga, menos mal que la memoria no es tan corta de muchos ciudadanos venezolanos, y esa es una de las cosas también. Y aparte de eso, hay algo que está ocurriendo que de repente tanto la pandemia como la guerra nos olvida, que son los niveles de vacunación contra las otras enfermedades. Venezuela tiene un buen tiempo fuera del mecanismo que garantiza el ingreso de vacunas a los países que forman parte de ese mecanismo de OPS, y por ende la cobertura vacunal contra sarampión, tuberculosis, difteria, todas esas enfermedades que son previstas por vacuna está muy baja y se está realizando en muy poca cantidad. Y eso forma parte también de esa estructura de los planes de vacunación. Y un ejemplo muy claro, mientras el Estado se garantizaba exclusivamente la vacunación, los porcentajes de vacunas siempre fueron muy lentos. Y en el momento que por fin escuchan a la voz de mucha gente que les decía que abrieran y llevaran la vacuna más cerca del domicilio de la persona, podemos observar cómo la gente está yendo a vacunarse, y en esas cadenas de farmacias privadas todos los días hay un buen contingente de ciudadanos venezolanos, no importando la edad inclusive, que van a colocarse primera, segunda dosis y dosis de refuerzo para colocarse la vacuna. Y es un ejemplo muy claro: lo que esté más cerca al domicilio de la persona es más fácil derrotar cualquier enfermedad prevenible por vacuna. Ahora, sobre lo que está ocurriendo en el sector salud, ¿qué puede compartir con nosotros, doctor? La situación no ha mejorado más allá de este ajuste de salario mínimo, que no tiene nada que ver con la realidad económica de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Hay una cosa que tenemos muy clara. Antes de la epidemia había habido una migración forzada de un alto contingente de profesionales de alto nivel que se fueron de Venezuela a otros países, y tenemos claros ejemplos y testimonios de en esos países de lo agradecidos que están porque esté personal profesional de salud en esos países. Una situación que a ellos no les costó nada formarlos, y tienen un profesional de alto nivel ya formado y con una capacidad humana muy alta. Luego tenemos un contingente de noviembre del 2020, aproximadamente empezamos a notar ese grupo de personal sanitario de todos los niveles que está buscando o buscó un medio alternativo de ingresos. Ese aumento que acaban de dar, que no se acerca para dar la cobertura de la cesta básica, que eso es un punto que hay que tener muy claro. Todo aumento de sueldo mínimo tiene que cubrir por lo menos la cesta básica, y de esa cobertura que hace el sueldo mínimo debe ser aproximadamente el 30 al 35% para adquirir la canasta básica, y eso es para lograr que una persona cumpla con muchas cosas, que no es solamente comprar alimentos, sino otras calidades. Ese aumento lo que es, va a agudizar en el momento que se abran las fronteras de otros países, para que ya se logró derrotar el COVID. Vamos a ver entonces otra vez una oleada de migración, que ya no tanto va a seguir siendo profesionales, pero también van a ser
otros miembros del equipo sanitario, como los compañeros obreros, que van a empezar a buscar otros países para tener otros ingresos y hacer un plan de vida futuro. Y esa situación más la no previsión de dotación de los establecimientos nos está llevando a una realidad que es la privatización indirecta de la salud en Venezuela, en donde las personas, para hacer un estudio o para hacer un seguimiento de una enfermedad, tienen que pagar un alto porcentaje de los estudios en privado. Y si es ingresado, tiene que comprar medicamentos y materiales médico-quirúrgicos para poder permanecer ingresado en un hospital para ser cubiertas las situaciones con respecto a su tratamiento mientras dure su hospitalización. El porvenir y el futuro del sistema sanitario está muy comprometido y no vemos políticas ni salariales ni de mecanismos de reconstruir el daño que hay en la estructura de todos los servicios hospitalarios y la red ambulatoria, que también no hay que olvidarla, que la red ambulatoria es lo que está más cercano a un ciudadano y podría resolver una altísima cantidad de situaciones si tuviese su mayor capacidad de trabajo. Doctor, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso, retomando el tema de la pandemia, amén del retraso del ingreso de Venezuela al mecanismo COVAX de la OMS, también se sumó a esta situación la decisión política del régimen de Nicolás Maduro de elegir ciertas vacunas o biológicos para hacer frente a la pandemia. Hoy día hay entendemos preocupación en algunos sectores por el tema del refuerzo, en el caso de aquellos ciudadanos que recibieron la vacuna Sputnik V. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico, pero al regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.
Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, además la situación del sector salud. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, yo les hago una inquietud, retomando el tema de la pandemia, sobre los esquemas de vacunación y la política que implementó el régimen venezolano que en las actuales circunstancias, bueno, han dejado a algunos ciudadanos descolocados por el tema del refuerzo, sobre todo aquellos que recibieron la vacuna rusa Sputnik V. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Pues realmente es un tema que da tristeza. Como lo hemos dicho muchas veces, en salud no puede manejarse desde el punto de vista ideológico político. Mientras otros países de la misma Latinoamérica tenían la posibilidad previa evaluación de sus órganos controladores, es decir, las organizaciones dentro del sistema de cada país, para evaluar y tomar decisiones para decidir qué tipo de biológico iba a ser utilizado en vacunas. Y los ejemplos están Chile, Uruguay, Argentina, donde ellos, sus servicios de evaluación decidieron un número importante de tipos de vacunas para dar respuesta a sus ciudadanos. Porque debemos recordar que había que vacunar un altísimo número de personas y había una producción muy clara de la cantidad de vacunas que podían existir en el mercado, y los países inteligentes trabajaron en función del beneficio ciudadano, primero dándole una variedad de vacunas para poder cumplir los esquemas de vacunación y vacunas de reconocida solvencia. En Venezuela, lamentablemente, no solamente tuvimos la decisión de dos tipos de vacunas, que era la vacuna Sputnik V y todas las vacunas chinas, sino que debemos recordar que hubo una situación a nivel de la Sputnik V de un retardo de la segunda dosis que tenía que colocarse las personas, que inclusive estuvo hasta 6 meses esperando mucha gente colocarse la Sputnik. Y aunado a esto, debemos también recordar que hay una serie de países en donde los venezolanos pueden tener afinidad para viajar, como son parte de países europeos y de Estados Unidos, donde la Sputnik V no es aceptada como vacuna. Y si a eso le agregamos el haber traído a Venezuela un proyecto de vacuna o un aspirante de vacuna, como son las vacunas fabricadas en la República de Cuba, donde definitivamente nunca presentaron documentos que avalaran los estudios que dicen que habían realizado, y lo más importante, asegurar que el daño a la persona no se producía por efecto de la vacuna, son nuestras realidades. Si tú tienes muy poca oferta de vacunas, tienes problemas para cumplir la demanda de las vacunas. Y eso es lo que ocurrió en Venezuela. 2 tipos de vacunas, una demanda muy importante, y eso produce el retraso. Y lo más grave es que le das un mensaje negativo a la gente, y nuestros ciudadanos empiezan entonces a desconfiar de los anuncios oficiales. Y aquí, para poder vencer una enfermedad prevenible por vacuna o cualquier tipo de enfermedad, lo primero es que el ente regulador o el ente por excelencia que debe manejar la salud pública tenga la confianza de los ciudadanos por las informaciones que ellos den. Y en Venezuela hemos visto muchos momentos de la propia ciudadanos, aparte de desconfiar en la información, burlarse en muchos casos de la información que recibe. Hola, doctor, ¿cuál es la recomendación ahora mismo en las actuales circunstancias? Me refiero a aquellos ciudadanos que recibieron primera, segunda dosis de Sputnik V y están a la espera de la dosis de refuerzo. Lo escuchamos. Definitivamente las dosis de refuerzo de las vacunas, y son esquemas que ya están aprobados internacionalmente, y la OMS ha publicado incluso los tipos de refuerzos que pueden esperarse. Lamentablemente en Venezuela los refuerzos para la Sputnik V debería ser la propia Sputnik V, que es la conocida Sputnik V Light, que es una sola dosis, pero hay un déficit importante de esta vacuna, y lo lógico es que el Estado o el Ministerio ya tendría que estar dando la información a la gente de cuál sería la terapia sustitutiva para el refuerzo de cada ciudadano. Y lo que ya pareciera algo común, no vemos una información oficial, o si ya ha salido la información oficial, queda dentro de la estructura del ministerio,
y hay mucha gente que que desconoce lo que puede ocurrir. Con eso te estoy diciendo que el ministerio no ha publicado un documento a lo interno, por lo menos, que diga cuáles son las alternativas precisamente cuando tenga problemas o que las personas puedan tener una oferta para colocar diferentes tipos de vacunas. Y aquí lo que toca es hacer revisión, pedir que el propio ministerio diga y lo diga desde el punto de vista oficial cuál va a ser la alternativa de colocar para esas personas que están buscando su refuerzo Sputnik V para poder estar tranquilos, porque todo el mundo está muy claro que debe vacunarse, debe colocarse el refuerzo contra no solamente lo que está circulando, sino contra las posibles variantes que puedan ocurrir por las mutaciones que puede hacer el propio virus. En pocas palabras, doctor, todavía no hay una recomendación oficial en relación a este punto en específico, ¿correcto? No la vemos y estamos tratando de revisar muchos documentos que se han publicado a lo interno del ministerio para poder entonces, basado en eso, dar una información, basado en eso y en la revisión internacional de propuestas que hay para entonces poder nosotros decirle a nuestros ciudadanos, independientemente de la falla del Estado, decirle, vayan por este camino que es un camino seguro. Lo que nos limita es la poca oferta de vacunas, mejor dicho, una sola tipo de vacuna, que son las vacunas chinas, que son las que tenemos en todos los centros de los puntos de vacunación que estamos observando en el sector de las cadenas de farmacias. Por cierto, doctor, de momento se desconocen los resultados de la aplicación de las vacunas Abdala y Soberana de Cuba, ¿correcto? No hay ninguna información publicada en organismos serios, porque, y hacemos hincapié en esto, porque, y aquí forma parte de un mecanismo de generación de confianza. Tú no puedes publicar algo que tú mismo, o sea, puedes publicar algo que tú mismo estudias, pero la publicación es para que otros organismos internacionales lo revisen, lo verifiquen y hagan pruebas para ver que si lo que tú dices que hace el biológico que tú estás promoviendo, en verdad lo cumple. Y la otra cosa, ningún estudio científico debe ser publicado por el órgano de divulgación de una organización partidista, de un partido político. Y esas son las cosas que ponen en desconfianza a la comunidad internacional de las posibles publicaciones de los estudios realizados sobre estos dos aspirantes de vacuna. Y bajo eso, mientras eso se mantenga y no haya otras organizaciones que hagan revisión y verificación de los datos aportados, tenemos que tener ese mecanismo de, no de confianza, sino el mecanismo de protección al ciudadano venezolano con respecto a los biólogos que va a recibir para su protección. Doctor Jaime Lorenzo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa que tiene que ver con el avance de la pandemia, pero también la situación en el sector salud. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Caña, en la producción ya Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.